Hola, buenos días. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Eduardo José Sánchez. Soy el coordinador de la plataforma Let's Slack. Es un gusto estar con ustedes. Quiero empezar este webinar dándole las gracias a C2G por todo su apoyo, a CEPAL, Pedroclima también por todo el apoyo que nos han brindado en este webinar. Como ustedes saben, este es un webinar introductorio que básicamente analiza los temas de la modificación de la radiación solar, buscando el análisis de los posibles beneficios y riesgos en el contexto de América Latina y el Caribe. Les agradecemos muchísimo su presencia. Alejandra, sigamos a la siguiente, por favor. Alejandra. Em, no tengo gracias. Mientras tanto, hay algunos temas técnicos que creo que es importante que tengamos en cuenta. Ustedes van a ver un icono de preguntas y respuestas y un Q&A en la parte inferior de su pantalla al lado derecho. Les ruego el favor que cualquier pregunta que ustedes tengan la hagan por Q&A. Tienen también el chat, pero el chat no es para preguntas, es para impresiones generales o conversaciones que ustedes quieran tener paralelas al proceso. Es importante también que ustedes sepan que existe traducción simultánea. Tenemos en inglés y en español. Hay un canal también en la parte inferior de sus pantallas para inglés y para español. Ustedes pueden escoger el que ustedes más deseen. Y adicionalmente también es importante que ustedes sepan que este webinar está siendo grabado y el video, tanto como las presentaciones, van a estar disponibles en la plataforma Let's Slack. Ustedes ven el link en la presentación, www.letslack.org. Tenemos un panel muy, muy interesante para discutir este tema. Eh, Tenemos tres personas increíblemente valiosas para los temas que estamos trabajando. Vamos a iniciar las presentaciones con Pablo Artaxo. Pablo Artaxo, Pablo es uno de los científicos más influyentes y citados a nivel internacional. Es uno de los autores principales de varios reportes del IPCC, los AR 4, 5 y 6, y al mismo tiempo Land Report. Cuenta con amplia trayectoria como investigador, es miembro de varias redes globales científicas, ha sido premiado por World Academy of Sciences como doctor honoris causa de la Universidad de Estocolmo, es también profesor titular de la Universidad de Sao Paulo y miembro de la Academia Brasileña de Ciencias. Eh, Inés, que será la siguiente presentación, es doctora principal del capítulo sobre los impactos del calentamiento global 1.5 IPCC, que salió el año pasado en los sistemas naturales y humanos sobre el calentamiento global. Ustedes pudieron ver ese documento que es bien interesante. Y del capítulo de cambio climático a corto plazo, las proyecciones y previsibilidad del quinto informe de evaluación del IPCC. Es profesora en el Departamento de Ciencias Atmosféricas y Oceánicas de la Universidad de Buenos Aires e investigadora principal del Centro de Investigación Atmosférica y Oceánica, CIMA. Ha participado, liderado y coordinado varios proyectos de investigación nacionales e internacionales relacionados con la variabilidad y el cambio climático.
Por último, Juan Moreno Cruz es profesor asociado de la Escuela de Medio Ambiente, Empresa y Desarrollo y de la Cátedra de Investigación en Transiciones Energéticas de la Universidad de Waterloo, en Canadá. Fue profesor asociado en la Escuela de Economía del Instituto de Tecnología de Georgia. También ha sido investigador visitante del Departamento de Ecología Global del Carnegie Institution for Science de la Universidad de Stanford, asesor del Carnegie Energy Innovation e investigador asociado del Programa de Investigación de Ingeniería Solar de la Universidad de Harvard. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos 3 panelistas con una trayectoria impresionante que espero que ustedes puedan aprovechar. Las conversaciones están abiertas. Les recuerdo que vamos a hacer esto a través de las preguntas, a través del Q&A. Las preguntas las abriremos una vez las presentaciones hayan terminado. Y sin más preámbulos, quiero darle paso entonces a Paulo para que iniciemos. Paulo, bienvenido y muchísimas gracias. Olá, muitas graças. Primeiramente, desculpe-me por meu pobre portunhol. Eu vou tentar falar despacio e uma mistura mais de espanhol do que português. Pero espero que me entendam bem. Ok, a ideia é discutir, que eu vou fazer essa introdução, é discutir os aspectos das 3 crises globais pela qual nossa humanidade está passando agora. A primeira, óbvia, é a crise da saúde, a crise do Covid-19. A segunda é a crise da perda de biodiversidade em nosso planeta. E a terceira é a crise sobre a emergência climática que estamos passando em nosso planeta. Estas 3 crises têm pontos similares e há diferenças importantes entre elas que esperamos discutir brevemente. E, principalmente, podemos discutir também como é que até as tecnologias de climate intervention, como falamos no IPCC, ou climate geoengineering, geoengenharia climática, podem ajudar nessas crises pela qual passa a humanidade. Em primeiro lugar, é importante observarmos que as 3 crises eles evidenciam, primeiro, uma superexploração da natureza. Segundo, uma visão de muito curto prazo do sistema econômico e político na maior parte dos governos dos nossos países. E terceiro, e mais importante, é a falta de governança global. O que queremos dizer com isso, vamos desenvolver ao longo desta discussão. Essas 3 crises, elas também têm um ponto importante em comum, que é a questão da tomada de decisões baseadas em ciência. É muito importante que as decisões sejam baseadas em ciência e não meramente por ideologias políticas ou religiosas. Isto é particularmente importante no Covid, mas na crise do Covid-19, pero também é importante na crise climática, como isso vai ficar muito claro. E essas 3 crises, Covid, biodiversidade e crise climática, têm efeitos socioeconômicos devastadores, como estamos observando agora. Na crise climática, nós outros já aquecemos o planeta em torno de 1,2 graus centígrados e estamos indo rapidamente para um aquecimento de 2 graus centígrados em média. Esta média não quer dizer muita coisa para a América Latina. Enquanto o planeta, em média, já se aqueceu 1,2 graus, o Nordeste brasileiro já se aqueceu 2,2 graus. A precipitação no Nordeste brasileiro já foi reduzida por cerca de 30%. E muitos países da América Central também estão sofrendo de uma maneira muito forte a emergência climática. E isso é causado pela emissão de cerca de 40 bilhões de toneladas de dióxido de carbono
proveniente principalmente da queima de combustíveis fósseis e também pelo desmatamento da Amazônia, do qual a América Latina é das questões importantes para nós outros. Então, o que os modelos climáticos prevêem é que muitas áreas do planeta vão se tornar inabitáveis, com temperaturas no verão de mais de 50 graus, e isto vai trazer impacto socioeconômico e problemas muito sérios com migrações de populações que vão ficar impossível de sobreviver em determinadas regiões. Em particular, a América Central vai sofrer forte com a questão de migrações, ainda mais do que hoje, e também a parte nordeste do Brasil vai ter impactos muito importantes, a população vai ter que migrar para outras regiões. Neste sentido, para evitar esses efeitos, e um outro efeito muito importante é a perda da capacidade de produzir alimentos, comida, para 10 bilhões de pessoas em 2050. Esta questão é muito importante, porque a fome, a hambre, pode se tornar uma questão central em produzir conflitos armados, conflitos geográficos, conflitos políticos. Um segundo aspecto importante das mudanças climáticas é o aumento dos eventos climáticos extremos, como secas e inundações, que têm impactos enormes na nossa sociedade e também na nossa economia. Para isto é que existe uma possibilidade de que nós outros tenhamos climate intervention, intervenção forçada no sistema climático global, né? Então, nós temos como possibilidades de soluções para essa emergência climática, primeira delas, reduzir as emissões de gases de efeito invernadeiro o mais rápido possível e na maior quantidade possível. O IPCC recomenda que haja uma redução de pelo menos 5% nas emissões todos os anos de 2020 a 2050, para que tenhamos uma boa chance de atingirmos o máximo aumento de temperatura em 2 graus, o que já é bastante, porque 2 graus é média global. No Nordeste brasileiro e na América Central, isso pode significar um aumento de 3 a 3,5 graus centígrados, o que é muito. A segunda possibilidade é investir em pesquisas na chamada Solar Radiation Management, ou seja, combater o aquecimento global desenvolvendo estratégias de redução do fluxo de calor ao nosso planeta. Uma outra tecnologia que também é bastante discutida é investir na tecnologia chamada de Carbon Capture and Storage, ou seja, plantar árvores, já que fotossíntese é a melhor maneira de absorver CO2 da atmosfera, plantar árvores, enterrar este carbono destas árvores abaixo do solo e com isso remover CO2 da atmosfera. Esta tecnologia tem problemas muito sérios, porque, obviamente, isso compete por áreas, particularmente em países tropicais, onde isso terá que ser feito, e isto conflita com a produção de alimentos nas regiões tropicais e temperadas. E, por último, para esses 3 aspectos, ou seja, redução de emissões, pesquisas em Solar Radiation Management e pesquisas em Carbon Capture and Storage, nós temos o gigantesco problema de estabelecer um sistema de governança global para gerenciar este processo ao longo das próximas décadas e, porventura, ao longo dos próximos séculos. Então, estes são desafios científicos enormes
gigantescos que temos para a humanidade. Mas é importante percebermos que a ciência ainda não está pronta para implementar tecnologias com algum grau de confiabilidade em Solar Radiation Management ou mesmo em Carbon Capture and Storage, né? Por exemplo, trabalhos recentes nas principais revistas mostram que para armazenar metade do carbono que é emitido atualmente para a atmosfera, teríamos que plantar floresta numa área de cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados. É uma área absolutamente gigantesca e isto iria requerer recursos financeiros, tecnológicos e de engenharia florestal que ainda não temos. Portanto, isto seria extremamente difícil de ser implementado. A segunda possibilidade é a implementação de Solar Radiation Management. Basicamente, há várias técnicas para ser isto propostas. Uma delas é injetar aerossóis em grandes quantidades na estratosfera, onde esses aerossóis poderiam reduzir o fluxo de radiação solar em torno de 2 watts por metro ao quadrado acá na superfície e, com isso, resfriar o planeta. Há outras tecnologias para Solar Radiation Management, tais como alterar o albedo da superfície terrestre, como colocar espelhos em órbita entre o Sol e a Terra para que seja reduzido o fluxo de radiação aqui para o nosso planeta. Mas essas tecnologias cientificamente ainda estão na sua infância e vai precisar de muito esforço científico implementar estas tecnologias e, em particular, esse esforço científico tem que vir de países em desenvolvimento, como os países da América Latina e do Caribe. É muito perigoso deixar toda a ciência e a governança de um processo tão complexo e com impactos tão importantes nas mãos dos países ricos, como Estados Unidos, Europa, Japão, Rússia e agora, mais recentemente, China, sem que os países em desenvolvimento da África, da América Latina em particular, tenham um forte engagement, estejam fortemente envolvidos neste processo. Então, isso são aspectos extremamente importantes, delicados e cruciais para a humanidade. E, para terminar, é importante perceber que, para a questão climática, contrário ao Covid-19, não há lockdown possível. Para lutar contra o Covid-19, a melhor estratégia é distanciamento social e lockdown. Só que, para lidar com a crise climática, isto não é possível, porque não podemos travar todo o nosso planeta de todas as atividades socioeconômicas. E na Covid-19, ela nos mostrou aspectos extremamente importantes sobre governança. Vejam, é um absurdo que países europeus decidiram individualmente, país por país, qual é a melhor estratégia para lutar contra o Covid-19. Estratégias de Itália, de Alemanha, de Espanha, de Reino Unido foram diferentes para uma crise de saúde que é global. Seria muito mais efetivo se conseguíssemos estruturar estratégias globais. O mesmo acontece acá em América Latina. Argentina e Brasil tiveram estratégias completamente diferentes e Brasil escolheu, infelizmente, a pior estratégia possível e temos hoje mais de 1.200 mortos por dia, continuamente, ao longo dos últimos 2 meses e meio. Então, a questão da governança global e governança regional é absolutamente chave. Mas, além disso, é importante que haja uma solução para essas questões, que é mudar o nosso modelo de desenvolvimento econômico e social. Nosso modelo atual
é baseado no aumento das desigualdades sociais e na concentração de renda para aqueles que já têm renda e no empobrecimento das camadas mais vulneráveis da nossa população. E isto não é sustentável sequer a curto e médio prazo. Então, é muito importante que trabalhemos em mudar o modelo de desenvolvimento para um modelo de desenvolvimento onde haja mais justiça social. E para isso, a melhor receita é os países de América Latina e de Caribe, basicamente implementar os objetivos de desenvolvimento sustentáveis das Nações Unidas, que todos os países de América Latina e Caribe estão implementando, inclusive o Brasil. Esta é a única maneira de construir uma sociedade minimamente sustentável na área ambiental, na biodiversidade e na saúde. Climate Intervention pode ser um instrumento, mas é importante observarmos que a ciência e a governança para a implementação ainda não estão listos e os países em desenvolvimento são chave para contribuir para o desenvolvimento científico e para estruturar um sistema de governança global que possa levar o nosso planeta para uma trajetória mais sustentável. Obrigado pela atenção e desculpe-me pelo meu portunhol mais português do que espanhol. Tudo bem, Pablo. Muito obrigado. Muchas gracias, Pablo. De verdad es un gusto contar contigo. Le damos la bienvenida a Inés. Inés, bienvenida. Gracias. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir una presentación. Yo voy a hablar sobre una experiencia de estudio del manejo de la radiación solar en América Latina y el Caribe. Entonces, para poner en contexto, hablemos primero acerca del problema que representa el cambio climático y por qué estamos hablando hoy acerca del manejo de la radiación solar. Y esto tiene que ver con lo acordado en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y en el Acuerdo de París sobre la necesidad imperiosa de estabilizar el aumento de la temperatura promedio de la Tierra en 1,5 grados, en virtud de los impactos que tendría asociado superar este umbral de calentamiento, impactos sobre la salud, sobre la producción de alimentos, sobre la ocurrencia de eventos extremos más intensos, más frecuentes, muchas de las cuestiones acerca de las que Paulo hizo recién referencia en su presentación. Por lo tanto, la imagen que están ustedes viendo en pantalla de alguna forma representaría la trayectoria ideal que debería seguir la temperatura de la Tierra. Sabemos que estamos en un proceso de aumento y lo mejor de alguna forma que podría ocurrir es que ese incremento se estabilice, como muestra esa imagen, en 1,5 grados sin superar este umbral. Pero la realidad es que la trayectoria que venimos siguiendo en virtud de las emisiones de gases de efecto invernadero, como están progresivamente aumentando, lo que indican es que sería muy probable que ocurra la situación que están viendo ustedes ahora en pantalla, y esto es que durante un determinado periodo de tiempo superemos este objetivo de calentamiento de 1,5 grados. Por supuesto, y que después logremos, por alguna estrategia o algún mecanismo, enfriar el planeta. Por supuesto que las consecuencias de este periodo de sobrecalentamiento, de overshoot, como lo llamamos en inglés, de superar 1,5 grados el aumento de la temperatura global con respecto al periodo preindustrial, puede tener consecuencias muy diferentes en términos de
por cuánto tiempo dure este sobrecalentamiento y por cuánto excedamos nuestro objetivo de 1,5 grados. Y esta es una cuestión absolutamente central, porque si lo superamos durante mucho tiempo o en valores de temperatura que superan los 2 grados, los 3 grados, la pérdida de biodiversidad puede llevar a que algunas especies desaparezcan y ya no se puedan recuperar, que la pérdida de hielo en el Ártico y en la Antártida sea masiva y que tampoco se pueda recuperar, aun cuando después logremos alcanzar la estabilización en 1,5 grados. Por lo tanto, el objetivo primordial debe ser no superar el calentamiento en 1,5 grados, y en este sentido las políticas de mitigación del cambio climático, de reducción de emisiones, aparece como una cuestión central, pero también representan un enorme desafío. Estamos hablando que para no superar 1,5 grados de calentamiento, de aquí al año 2030 deberíamos reducir nuestras emisiones en el orden de un 45%. ¿Sí? Las emisiones de gases de efecto invernadero, y alcanzar el objetivo de ser carbono neutral, y esto significa compensar lo que estamos emitiendo con los procesos de captura de dióxido de carbono. Esta neutralidad deberíamos alcanzarla en el año 2050. Por lo tanto, los objetivos de mitigación están presentes, deben intentar alcanzarse, pero sabemos que en la trayectoria en la cual nos estamos desenvolviendo ahora, parecería posible que superemos el objetivo de 1,5 grados. Y por lo tanto, cumple en este sentido la discusión un rol central en términos de cómo podríamos entonces, si superamos el objetivo de 1,5 grados, lograr bajar la temperatura o enfriar el planeta de alguna forma. Y en este caso es donde aparecen las estrategias de geoingeniería como esa alternativa tecnológica, como la opción para bajar la temperatura promedio de la Tierra, para finalmente sí lograr estabilizar en 1,5 grados. Por lo tanto, estas estrategias que llamamos de ingeniería climática para alcanzar el objetivo involucran precisamente la modificación de la radiación solar. Y lo que les voy a mostrar hoy tiene que ver con un ejemplo de aplicar una estrategia de modificación de la radiación solar, que implica una estrategia deliberada de seguir actuando sobre el clima, pero en este caso esta manipulación tiene que ver con buscar alternativas para contrarrestar los efectos negativos del aumento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y por lo tanto, la pregunta es, bueno, ¿qué consecuencias podría tener implementar este tipo de tecnologías, este tipo de estrategias? Y en ese marco es que desde Argentina hicimos una propuesta para evaluar cuáles serían los posibles impactos de la implementación de la modificación de la radiación solar en el sistema hidrológico, en la hidrología de la Cuenca del Plata en el sur de Sudamérica. Somos un conjunto de investigadores de la Universidad de Buenos Aires y que contamos con la colaboración de investigadores del exterior, y este proyecto se financia a través de un fondo que se conoce como Decimals, que lo que busca precisamente es contribuir con la investigación científica en países en desarrollo para que sean investigadores locales con soporte de investigadores del exterior, para evaluar los posibles impactos que podría tener la intervención sobre la radiación solar a nivel regional. Elegimos trabajar en la Cuenca del Plata, es lo que ustedes están viendo ahora en pantalla. Es una región del sudeste de Sudamérica que es compartida por 5 países de la región: Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay y Bolivia. Es una región que es altamente relevante en términos de la disponibilidad hídrica. Contiene 3 grandes ríos, que son el río Paraná, el río Uruguay y el río Paraguay. Como ustedes ven, son ríos muy caudalosos.
y que proveen sustento para la generación de hidroelectricidad. Tenemos más de 30 grandes represas hidroeléctricas que proveen de energía en distinta proporción para los países de la cuenca, pero que es altamente relevante esta actividad, y además es una de las regiones del sur de Sudamérica que tiene mayor importancia en términos de la concentración de población. Más de 150 millones de habitantes viven en esta región, provee también alojamiento a muchas de las actividades productivas de estos 5 países que comparten la cuenca, es altamente rica en términos de biodiversidad. Por lo tanto, cualquier modificación sobre el clima y sobre la disponibilidad de agua en esta zona es esperable que tenga enormes impactos sobre la actividad económica y social de los países que comparten esta cuenca. Para poner en contexto qué estuvo pasando con la precipitación en la Cuenca del Plata, lo que muestra este mapa son las tendencias de la lluvia y lo que se ve, los cambios que hubo en la precipitación, y lo que se ve en las regiones donde está coloreado en verde son las zonas del mundo donde la lluvia estuvo aumentando, y las zonas en marrón donde hubo una tendencia a la disminución en la precipitación. Claramente la región de la Cuenca del Plata, que aparece recuadrada en verde, es una de las regiones del mundo donde el aumento de la lluvia se ha dado en forma más significativa. En algunas de las regiones de la Cuenca del Plata, ese aumento de precipitación desde la década del 60 hasta ahora representan incrementos de más de un 30%. Este impacto en el aumento de la precipitación se vio traducido también en el aumento en los caudales de los grandes ríos que yo mencionaba antes. Entonces, en el trabajo y en la investigación que estamos desarrollando, el objetivo es, a través de simulaciones climáticas, poder evaluar cuál sería el impacto en la hidrología de la Cuenca del Plata de implementar estrategias de manejo de la radiación solar que simulen a través de esta herramienta físico-matemático, cuáles serían las consecuencias de incorporar en la atmósfera aerosoles para reducir la energía que llega del Sol, replicando lo que sucede con una erupción volcánica. Entonces, para eso trabajamos con las simulaciones que provee un proyecto que se lo conoce como el proyecto GLENS, desarrollado en Estados Unidos por el National Center for Atmospheric Research, y que básicamente lo que hacemos con estas simulaciones es comparar los cambios que habría entre un periodo que denominamos el periodo histórico, el periodo observado, y cómo sería el futuro si no aplicáramos estrategias de geoingeniería y continuáramos emitiendo gases de efecto invernadero con un escenario alto de emisiones que de alguna forma sería semejante a la trayectoria en la cual estamos emitiendo gases de efecto invernadero en la actualidad, y compararlo con cómo serían las condiciones del clima si aplicáramos esta estrategia de geoingeniería a partir del manejo de la radiación solar. ¿Cómo sería el futuro si implementamos esta estrategia? Por lo tanto, estas simulaciones lo que hacen es buscar alternativas para enfriar el planeta. Entonces, lo que muestra en el gráfico que ustedes ven por encima, la línea negra, es cómo sería el aumento de la temperatura de la Tierra si seguimos este escenario de emisiones altas, si seguimos emitiendo gases de efecto invernadero como hasta ahora, mientras que la línea azul muestra la estabilización de la temperatura, que sería consecuencia de este manejo de la radiación solar a partir de la incorporación de aerosoles en la atmósfera. Lo que muestra el mapa de abajo son los 4 puntos en los cuales estas simulaciones incorporan aerosoles en la atmósfera, desde qué regiones. Son 4 puntos en 15 grados de latitud sur, en 30 grados de latitud sur, 15 grados norte y 30 grados norte. Para que tengan una idea, estos aerosoles
están siendo incorporados en la atmósfera, en la estratosfera, y esto es a una altura sobre la superficie del suelo en promedio de 20 kilómetros, y el volumen de aerosoles que tendríamos que ir incorporando año a año para estabilizar la temperatura, de acuerdo con la línea azul que se ve en el gráfico de arriba, y esto es contrarrestar el aumento que tendríamos si seguimos incorporando dióxido de carbono como hasta ahora, está representado en el gráfico de abajo. La línea negra que muestra el total, muestra precisamente el volumen total de dióxido de azufre que deberíamos incorporar para simular el efecto de los volcanes. Solo para que tengan una idea, a modo de comparación, cuando tuvimos la erupción del volcán Pinatubo, se incorporaron en la atmósfera 15 millones de toneladas de estas partículas. Y lo que muestra este gráfico, esta unidad que aparece acá, teragramos, son también millones de toneladas. Fíjense que a partir del año 2040, año a año, ¿sí? En el año 2040 la inyección equivaldría a un monte Pinatubo, y a partir de ahí, cada año estaríamos incorporando aerosoles que son superiores a la erupción de un monte Pinatubo, y a fin de siglo estaremos incorporando el equivalente a 3 montes Pinatubo, ¿sí? Ese es el volumen de aerosoles que deberíamos incorporar para contrarrestar el calentamiento de la Tierra, la trayectoria que está siguiendo hasta ahora de acuerdo con lo que estamos haciendo, ¿sí? En términos de quema de combustibles fósiles y de erupciones volcánicas. Entonces, lo que se ve ahora en la pantalla es cómo sería el aumento de la temperatura mínima y máxima en Sudamérica si no aplicamos geoingeniería, y esto es si seguimos emitiendo como hasta ahora, o si aplicamos estas técnicas de manejo de la radiación solar. Y claramente, si hacemos la diferencia entre estos dos mapas, es lo que ustedes ven ahora en azul y con la Cuenca del Plata particularmente enmarcada, se ve que tendríamos precisamente ese efecto de enfriamiento que estamos buscando. En la Cuenca del Plata, ese enfriamiento estaría entre 1 y 2 grados centígrados. Y en términos de precipitación, lo que vemos es que la respuesta de la lluvia en la Cuenca del Plata no es homogénea. Es una cuenca que es muy grande, estamos hablando de más de 3 millones de kilómetros cuadrados. Hay regiones donde la lluvia tendería a aumentar y regiones donde la lluvia tendería a disminuir. Si hiciéramos la diferencia entre no aplicar geoingeniería y aplicar geoingeniería, tendríamos este patrón diferencial, ¿sí? Con regiones con más lluvia, regiones con menos lluvia, y por lo tanto, si lo que queremos evaluar es qué pasaría en términos hidrológicos en la Cuenca del Plata en respuesta a estos cambios en temperatura y cambios en la precipitación, es que tenemos que usar un modelo hidrológico que nos permita evaluar los cambios que podría haber en los caudales, y eso es lo que hicimos. Aplicamos un modelo hidrológico que fue desarrollado por la Universidad de Washington, se llama Variable Infiltration Capacity, y lo que vemos ahora son los cambios que podríamos esperar en el caudal del río Paraná, el río más caudaloso de la Cuenca del Plata, en Itaipú, que es donde tenemos una de las represas más importantes para producción de hidroelectricidad, que está indicada con la estrella que ustedes ven en el mapa. Lo que muestran las simulaciones es que si no aplicáramos técnicas de geoingeniería y siguiéramos el escenario alto de emisiones de dióxido de carbono, las variaciones en el caudal del río Paraná en Itaipú serían prácticamente nulas, ¿sí? Una leve tendencia a la disminución en el caudal medio. La implementación de esta técnica de manejo de la radiación solar a partir de la incorporación de estos aerosoles en la estratosfera, lo que nos muestran es que habría un incremento de entre un 10 y un 20% en el caudal del río Paraná en Itaipú, algo que en principio uno podría interpretar como una respuesta positiva. Un río más caudaloso podría pensarse en ser utilizado para incrementar la producción de hidroelectricidad en esta represa, ¿sí? A partir de mayor cantidad de agua disponible.
Pero cuando miramos también qué podría pasar con los caudales mínimos y máximos también en Itaipú, lo que vemos es que si no aplicáramos estas técnicas de geoingeniería en el escenario alto de emisiones, el color rosa más claro en los caudales mínimos, lo que mostrarían es que tendríamos caudales mínimos cada vez más mínimos. Y en ese sentido es importante tener presente que desde hace ya algunos meses en la cuenca del Plata, particularmente en el río Paraná, estamos atravesando un proceso de sequía muy significativo que afecta cuestiones vinculadas con la producción de hidroelectricidad, pero también con la navegabilidad, que representa una cuestión importante para el transporte de la producción agrícola de la cuenca. Mientras que la implementación de las técnicas de geoingeniería llevaría a un incremento en los caudales mínimos entre algo más del 15% hasta casi un 30%. De nuevo, esto podría interpretarse como una respuesta positiva de la geoingeniería a partir de caudales mínimos menos mínimos, por lo menos en la cuenca del Paraná y en la localidad de Itaipú. Mientras que cuando pensamos en caudales máximos, lo que tenemos es que si no implementamos técnicas de geoingeniería, los caudales máximos tenderían a aumentar, pero este incremento sería más significativo si usamos la geoingeniería y por lo tanto la implementación de este tipo de técnicas podrían llevar a situaciones de caudales extremos cada vez más altos y por lo tanto a inundaciones que podrían ser también más severas y también más importantes, y por lo tanto en este caso la respuesta sería negativa a partir de la implementación de este tipo de tecnologías. Por lo tanto, lo que estamos viendo a partir de estos resultados es que el cambio climático produce enormes asimetrías. Asimetrías no solo que están vinculadas a las diferencias en cuanto a la responsabilidad de emisiones, sino también a los impactos. Y aplicar estrategias como el manejo de la radiación solar, a priori también estarían mostrando respuestas que serían asimétricas. Por lo tanto, las implicancias del uso de la geoingeniería desde el punto de vista ético también es muy relevante, porque muestran esta variabilidad en el tiempo y en el espacio, y por lo tanto las discusiones acerca de la gobernanza de estas tecnologías cumplen un rol central, pero también es importante avanzar en el conocimiento para que particularmente los países emergentes, los países en desarrollo, podamos saber cuáles pueden ser las posibles consecuencias acerca de no solo los impactos del cambio climático, sino también los impactos de estas posibles soluciones tecnológicas que aparecen en discusión en el horizonte cercano. Esta es mi presentación. Muchas gracias. Inés, muchísimas gracias. De verdad muy interesante y creo que ha abierto también un margen de preguntas bastante interesante que trataremos después. Quiero mencionarles a todos los participantes que las preguntas, de nuevo, les pido por favor hacerlas en el icono de Q&A y tratar de ser muy breves con las preguntas de modo que podamos contestarlas de la manera más acertada. Le doy la bienvenida a Juan. Juan, es un gusto contar contigo y adelante. Muchas gracias por la invitación. I'm going to be giving all the talk in English. I'm a proud Colombian, but I'm used to give in academic talks in English, so I'm going to stick to that. But questions and everything, please do them in Spanish. So let me share my slides, and I think you can switch to English in your channels if you're to Spanish. So I'm going to give you 2 seconds to do that while I look for my slides. Are we good? Yes. Okay. Can you see my cursor too when I move it? Yes. Okay, thank you. Okay, so thank you again for having me.
I've been tasked to talk about the governance of solar geoengineering. I've been working on this since my PhD thesis back in 2009 when I finished. So most of this is going to be a summary and an introductory a presentation on the issues that we have been facing when we discussed the introduction of solar geoengineering. I will be talking about the possibility of solar geoengineering implementation, although we are way far from that. That's where most of the research has been focused. So this is not about the development of technologies. It's imagine that the technology exists, imagine that the technology can be implemented, and what happens if that's the situation. Relative to traditional mitigation, solar geoengineering has very different characteristics. So traditional mitigation technologies and technologies that are meant to reduce emissions of greenhouse gases tend to be expensive in relative terms. Solar geoengineering is not. Solar geoengineering is inexpensive to the point that a particular single country can implement it if necessary, or if they choose to, which is one of the problems that we're going to discuss. Again, unlike mitigation, solar geoengineering, the impacts of solar geoengineering are immediate. That means that when we implement solar geoengineering today, we will see the effects in a couple of years or within a year. And solar geoengineering is also imperfect. It's imperfect in many ways. And again, this is relative to mitigation. So when we do mitigation, what we see is a reduction in the same cause, in the same emissions that are causing the problems. So pretty much we're backing up the climate change. When we do solar geoengineering, we're compensating the climate, but in a very different way. So for example, with solar geoengineering, we don't address issues of ocean acidification, which is the process by which carbon dioxide deposits in the ocean and makes the water more acidic. We don't address that, but it's not only that, the compensation is very different. So, well, the previous presenters have shown us that and discussed the fact that climate change affects different regions differently. So for example, the north of Brazil is affected differently than the south of Brazil, or Argentina different than Colombia. When we introduce solar geoengineering, those changes change. So now we're going to see differences in who gets warmer, who gets cooler, and who gets drier and who gets wetter, as the previous presentation showed in Latin America. So this sort of imperfection also matters when we think about governance. So from an economic perspective and from a governance perspective, these three characteristics are the ones that are more salient. So to repeat, it is cheap, so individual countries can do it. It can be done really fast, and it has high leverage in the sense that only a little bit of sulfur in relative terms can change the climate a lot, and it's imperfect. So those three components is what is going to determine how we try to govern this technological solution. So those three characteristics pose several challenges that I just present here in terms of questions. The first question is, how much are we supposed to be doing? Who is going to decide how we do it? When? That means when do we start doing it? And when do we decide that maybe we should stop doing it? And how are we going to deploy it? So again, in the previous talk, we saw that you can implement geoengineering by injecting it at different latitudes. And that implementation at different latitudes have different implications in terms of who benefits. So there is some amount of controllability on how we deploy geoengineering. And all of this obviously create big problems for the way we understand the governance of the technology. So let me start with how much. So this comes from a recent publication that
that I had with my student, Tony Harding, and my longtime collaborator, Kate Rickey, and others, in which we analyzed the use of geoengineering to stabilize climate. But not only that, we asked what happened if we overcool. And this highlights the question of preferences, in the sense that countries are going to want to implement different amount of geoengineering. In a warming climate, some countries are going to suffer more than others. So that means that some countries want to do more geoengineering than others. But every decision to do geoengineering is not benefiting everybody equally. There are going to be relative losers and relative winners. And those differences are complicated. So for example, here in panel A, we see the impacts on economic growth caused by climate change if we assume a high emission scenario, RCP 8.5. And what we see is most of Latin America here is suffering in terms of economic growth. So they will see a reduction in the rate of growth. And these are countries, again, as our first speaker was saying, those are countries that actually are in the process of developing. So they will be doubly hit because they are already poor or in the process, and that process will be stopped by climate change. In this panel C, we said, okay, what if we just mirror the warming? Instead of having 8.5, we have something equivalent to, in terms of temperature, to the negative of that in terms of geoengineering. And what we see is that most countries fare very well, yeah, in terms of economic growth. And this is important. We are not talking about climate and different climate indicators. This is just looking at economic growth and at the country level. So there are still within country issues that we cannot address with our study. But at the country level, and just focusing on economic growth, it seems that climate geoengineering does the job that is promised to do. Everybody kind of goes back to the case in which there were no geoengineering. But what is interesting in our case is that there are countries, let's say Colombia, that is getting too hot, so they would like to do a little bit more. And if they do their preferred amount, then countries that used to gain or not suffer as much from climate change start to suffer. So if you compare this panel A with panel B, it kind of flips. And now that says, like, if you do too much geoengineering, now countries in Europe are going to start to suffer. Countries like Canada are going to start to suffer in terms of economic growth. Yeah. So it's this difference that create a challenge. You know, like, how much are we going to implement? And this is where the governance, international governing institutions matter. The next question is who is going to implement this? And this should come as not surprise that probably the countries that are either richer or with more military power are going to be the ones that determine who implements this. If we leave everything untouched and we just allow things to evolve, then countries with more power are the ones that are going to be deciding this. This is what the figure shows in another paper that I published back in 2013, again with Kate. And what we see here is that this bottom point for each one of these different regions, South Asia, Mediterranean, this bottom point determines what is their preferred amount of geoengineering, because that reduces damages, the impacts of climate change. And if you look at this, everything is very close to 0.2 aerosols optical depth. So 0.2 is just a fifth of what we need to compensate for 2.5 watts per meter squared. Yeah, so let's assume we get to something like 500 ppm and we compensate with this. But if you take those preferences and we weight it either by population or by GDP, we see that those preferences actually diverge substantially. And that means that actually countries that have either higher population or higher GDP are going to be the ones determining the amount of solar geoengineering that they want to be implementing. So if, for example, if it's driven by population, we get something closer to 18.5, but if we get something like
GDP, I would prefer a amount of solar geoengineering can be 0.22. So this variation in preferences that I just showed you in the map above gets larger and is exacerbated by the fact that actually there are already built-in differences in power and capacity to implement. Yeah. The third challenge was when I divided in two, and I think about this in two ways. First is, when do we decide collectively that it is beneficial, assuming that we figure out how to manage all this imbalance of power and we know how much to implement, which is already big ifs. Suppose we have that figured out. The question is, when do we do it? And that requires a threshold or an agreement. And then the question is, so if, let's say, is when we reach 1.5 degrees, 1.5 degrees in which part of the planet? Are we going to prefer or give preference to small island states, or are we going to give preferences to other countries? So that question of when to start is hard, which follows from the question of when to end. We know, and this is what this paper chose by Ken and Damon Matthews, Ken Calder and Damon Matthews, is that what we want to do is not to just end it abruptly, because if we have been doing geoengineering and we haven't done much in terms of mitigation, so that means the climate would have warmed in the absence of geoengineering. If we just stop from one moment to another, then we see this spike on temperature where the climate actually tries to catch up to the warming climate in the absence of geoengineering. And all climate impacts, all damages, are mostly a function of the speed, of the rate of change. So this will create a lot of impact. So now, if our goal is to deploy a geoengineering program that we use to chafe the peak on the warming curve, so that means that the intention of our program is to eventually stop using geoengineering, then we should design when to end before we start doing the conditions. And the final question is how to deploy it. So again, the who wins and who loses, or by how much. And I'm talking about relative losses, not like absolute losses, in the sense that geoengineering, according to simulations, really doesn't cause damage. It just differentially compensates for them. If we deploy it in different ways, we are going to have different gains. For example, in this panel D here, the compensation happens only in the equator. So we put all the 13 megatons of SO2, we put it in the equator, and that signal, the temperature, is different than if we distribute the same amount, but in 4 different points. This is exactly what the experiment in the previous talk described as well. But that means that if we get to control the deployment and the impacts to a large extent, super broad and very coarse, well, now we have question of how do we do this? Should we compensate in a way that benefits tropical countries, or should we do it in a way that benefits northern countries, southern countries? So this starts to ask questions. So these are difficult questions. These are new questions in the sense that they only appear because solar geoengineering has these 3 characteristics of being inexpensive, immediate, and imperfect that are not addressed previously in the literature. And also they haven't been addressed in the international community because we are not used to those. We are used to a particular set of problems that come from the fact that mitigation is a public good and that people want to free ride
on this public good. But this is a much different problem. So let me talk to you about some possible governance structures that have appeared in the literature, but are by no means exhaustive. And I think this is where the research is going right now. The first one is what we call exclusive coalitions. In this paper, which the goal of this paper was to show what happens over time as we continue to put more sulfur dioxide in the stratosphere and we continue to warm the planet. What happens to the structure of the coalitions that are formed that support the deployment of geoengineering? And what we see in these little maps, and I'm happy to share all these papers, and I think they are posted somewhere, is that the countries that belong to a coalition change over time. And this is problematic in terms of stability. International governance structures depend heavily on stable coalitions. So we are trying to, what we show here is that we are trying to govern something for the next 50, 100 years, but the thing itself that we're trying to govern, solar geoengineering, creates enough changes to destabilize these coalitions. That is one problem that we show. Now, in terms of outcomes, as it turns out, in terms of climate outcomes, it's not a big deal, in the sense that, yes, the countries that belong to the coalition change, but the amount doesn't change as much. And this is what we show in these blue lines. Things are changing, but really the amount implemented is not that different. We also show here that the possibility, what we're going to see, and remember this is because different countries have different preferences for climate, for different climates. There is going to be a country that just wants to do an amount of geoengineering X. And that is the most powerful country. What this country is going to do is going to try to associate with as few countries as possible, but still gain enough momentum to pass a coalition. Let's call it 50% of population or 50% of GDP, or the country with more political power or more military power. And that country is going to ride the amount of geoengineering, and is going to do it at the expense of countries that want an amount of geoengineering or a climate that is a lot different than that one. For example, if Canada wants a climate that is colder, that is going to be the amount of geoengineering that we implement, even though, let's say, Brazil or Colombia would like some more geoengineering. And this is the difference between this blue line and this red line. So we have more damages in the red countries, in the non-members countries, compared to the coalition members. Independent of who is there, we still see a reduction of damages that is substantial. So the reduction for non-members goes up to 85%. For the coalition members, is 95%. But what is more interesting from my perspective, and what is the goal, is that we can create institutions that should achieve or could achieve a grand coalition. That means all countries. And when we look at the grand coalition, sits nicely in between. 90% of damages are reduced, and there are no issues of power. But getting to that grand coalition is difficult because of two important characteristics of geoengineering, solar geoengineering, is the fact that it's inexpensive and that it's immediate. That means that one particular country could, what we call now, free ride, after Weitzman's paper in 2015, free ride the amount of geoengineering. That means there is going to be a particular country that by itself could just decide what is the amount of geoengineering to implement. And it's very difficult to deal with that particular idea because most of our international institutions around climate change are designed to encourage more mitigation, to tell countries, look, we need to solve this issue together. So what are the incentives that we can create so that we all join these coalitions? This problem is flips it. This problem now saying, okay, what are the international institutions that we know that could actually stop people from, or countries in particular, from implementing an amount of geoengineering that might be too high?
Yeah. So the alternative institutions there could be what we call clubs or issue linking. The idea of clubs is that we can say, okay, there is a governance structure in which we link the deployment of geoengineering to something like international trade. And we say, look, if you do more geoengineering that we are supposed to be doing, according to the Grand Coalition, then we're going to impose tariffs and we're going to hurt your economic growth through international trade, for example. If everything goes well, then everybody's happy and we implement the amount of geoengineering. Issue linking is similar, but it's not quite there. Issue linking is the general idea of introducing geoengineering within the international climate negotiation community. And the idea is simply to say, if you want to do geoengineering, you have to do mitigation. And the only way you have a say on the amount of solar geoengineering that we want to implement is if and only if you have shown that you have contributed to mitigation. Both these two approaches still require an external organization that enforces the impacts, that enforces the mechanism, the contract. And internationally, that is really hard to find because there is no way in which a particular country can enforce internationally in another countries, can enforce the behavior of other countries. It's just not how this works. So we're still stuck on that. And then some difficult problems called for crazy ideas, and then we start to think like, what if we start to consider the possibility of something like nuclear deterrence? The idea that if you implement too much of a geoengineering solution, what we're going to do is to implement counter geoengineering. So if you do geoengineering, we're going to do the opposite. And this, and I hope you understand, this is the stupidest idea we can have, but it has proven valuable in the nuclear proliferation case. Yeah, valuable in the terms that there is wasteful investment, of course. During the Cold War, we saw countries investing in nuclear arsenals that make our lives very, very dangerous and complicated. But we never went or we haven't gone into a nuclear war. So this came from that. This is a paper with Daniel Hayen, and it is simultaneously, although almost a follow-up with a paper that Andy Parker wrote with David Keith on counter geoengineering. But what we show in our paper is that actually this idea also backfires, because we might end up in a situation in which we end up doing geoengineering and counter geoengineering, and then we end up with something that looks as bad as a nuclear winter. And it doesn't solve necessarily the coordination problem. So these figures actually show that the deployment treaty, just the blue stripe, actually with geoengineering is better than when we do the when we allow for the counter geoengineering option. So just to close, the geoengineering as a technology and from a climatic perspective, we kind of know what it does from an average perspective. We don't know much about regional impacts. We don't know much about on the ground impacts. That's what the new projects are doing on vegetation and water flows, for example, as we saw earlier. But we kind of know how geoengineering will move the climate indicators. But what we don't know is how to govern that. I think the most interesting part from my perspective, and I'm clearly biased, is that it introduces so many new questions and so many difficulties that we really need to think about this. We really need to know how this technology is different and how it complements or substitutes for current technologies or current approaches like mitigation or adaptation.
And just to close, there are two points that are important to keep in mind. The first one here is that if Latin American countries and tropical countries in general and African countries don't develop their capacity to inform the conversation, they are not going to be part of the conversation. And there are important initiatives right now. Some of the one that is funding this, that are this talk, that are important developments, but I think it's very important to actually develop a strong voice in Latin America and the Caribbean and Central America for this type of research. And the other important aspect that is also related is that climate by itself is going to affect poor people more than rich people. We know this, and the environmental justice problems associated with climate change are not going to be solved with geoengineering. If anything, they could be exacerbated because we won't have equal access to the decision to manipulate the stratosphere or the environment. And I think a conscious effort to actually make institutions that allow for that conversation to happen broadly, to have different voices, is really important at this time. And any governance structure needs to come out from that process. It cannot come out from a few voices in the US or Germany. It has to be broad. So that's my hope, and I hope this program continues that process. Thank you very much. Juan, muchísimas gracias. Estamos pasados de tiempo unos 10 minutos, pero creo que todos estamos de acuerdo en que valió la pena. Creo que son presentaciones muy interesantes. Les propongo, si están bien con ustedes, que conversemos unos 5 minutos más. Les pido a los panelistas que abran sus cámaras para que podamos tener una conversación, incluyendo a mí. Podamos tener una conversación. También le quiero pedir disculpas a todos aquellos que hicieron sus preguntas. Pues, lastimosamente no voy a poder leer una por una, pero voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo para tratar de resumirlas. Entonces, Inés, Pablo, si ustedes pueden también abrir sus cámaras, si no están abiertas, les pido disculpas, pero les agradecería. Hay dos grupos de preguntas que creo que vale la pena tener en cuenta acá y que quisiera hacerles a ustedes, a los tres. Un grupo de preguntas tiene que ver sobre los riesgos. Yo también le pondré un slash, oportunidades que pueden generarse a través de la modificación de la radiación solar. Y otro grupo de preguntas tiene que ver con un factor institucional de cuál es el rol que puede jugar América Latina o Sudamérica y el Caribe en este esquema. Pues Juan un poco ha profundizado en este tema, pero quisiera pedirle a cada uno de ustedes, Pablo, Inés y Juan, que nos dieran en una sola palabra cuál es el principal riesgo que ustedes ven y cuál es la principal oportunidad que ustedes ven en temas de radiación solar. Iniciamos con Pablo. Sim, o principal ponto é redução de emissões de gases de efeito invernadero. Como a apresentação de Inês e Juan deixou muito claro, os peligros associados com a geoengenharia não aplicada de modo adequado são enormes e, portanto, a melhor estratégia para a geoengenharia, na minha opinião, continua sendo reduzir as emissões de gás de efeito invernadero o mais rápido possível e da maneira mais forte possível. De preferência, em 2050, teríamos que ter emissões zero líquidas de gás de efeito invernadero. O grande problema é o setor agropecuário, produção de comida, que atualmente emite de 25% a 30% das emissões, particularmente metano, e este é muito difícil de você mitigar. Então, nossa sociedade tem um desafio enorme pela frente e esse desafio é urgente
eu acho que como a apresentação do Juan e da Inês deixou muito claro. Muy bien, muchísimas gracias. Inés. Bueno, yo agregaría sobre lo que dijo Paulo que otra de las palabras que puede caracterizar a la geoingeniería en el estado en el que estamos ahora todavía es la incertidumbre. Hay muchas cuestiones que todavía no conocemos y no entendemos acerca de la geoingeniería. Las simulaciones que se hacen están vinculadas con dióxido de azufre porque tuvimos erupciones volcánicas y sabemos cómo la atmósfera responde al dióxido de azufre cuando se le incorpora en una erupción volcánica. La geoingeniería lo que está planteando en caso de que se implementen, en realidad no es utilizar dióxido de azufre, sabemos que tiene un efecto absolutamente negativo, por ejemplo, con la destrucción del ozono estratosférico, sino explorar el uso de otro tipo de sustancias. Pero en ese sentido hace falta todavía avanzar mucho en el conocimiento, que por supuesto tiene que ir en paralelo este avance en la investigación científica sobre posibles impactos y cuestiones de implementación con la discusión de la gobernanza, ¿sí? Está claro que no van a ser los países en desarrollo, países de América Latina en los que van a implementar estas tecnologías, eso va a surgir de otros países, pero sí tenemos que formar parte y participar de la discusión, principalmente por lo que mencionaba antes, las consecuencias del cambio climático y de la implementación de estas tecnologías son absolutamente asimétricas, entonces tenemos que tener una voz como región participando en la discusión de las gobernanzas, pero conociendo para eso cuáles son las posibles consecuencias de la implementación de estas tecnologías. Y esto necesariamente se tiene que sustentar en el conocimiento científico y el aporte regional en el conocimiento científico es una cuestión central en esta discusión. Muchísimas gracias. Juan. Para mí es lo que Pablo y Inés dijeron son mis mismas ideas. En particular, no debemos pensar en geoingeniería independiente de todo lo demás que hacemos. El riesgo real son las emisiones, y si no queremos ese riesgo, pues no emitimos greenhouse gases. Pero aún así hay consecuencias del calentamiento que está todo en la atmósfera que tenemos que lidiar. Pero para mí uno de los problemas es que desde el punto de vista de la governance es que, estoy traduciendo de inglés, es que la discusión se separe tanto de la ciencia que corramos el riesgo de no implementarla. Y eso espero que no suene como alguien que está en favor 100% de la ingeniería, porque no es el caso. Pero yo creo que el riesgo de no implementarla por miedo o por razones no científicas es tan grande como el riesgo de no implementarla. Entonces, una conversación basada en la ciencia es bien importante, con entendiendo la política de los países que la van a implementar, pero más que todo una discusión científica. Y aquí me uno otra vez a Inés y a lo que dije antes, y es que las voces latinoamericanas son importantes no solamente desde el punto de vista de todo el mundo tiene que participar, es que nuestros problemas como latinoamericanos son diferentes. Y nuestra voz es importante no solamente para complementar la idea de una posición global, es porque nuestros problemas son diferentes y nuestras ideas son diferentes, y pedir un puesto en la negociación desde el comienzo es bien importante. Ok, bueno, eso me lleva entonces al segundo grupo de preguntas. Juan, y voy a arrancar contigo, ¿a qué te refieres tú, como que también lo mencionó Inés y Pablo, con que desde la perspectiva latinoamericana se logre o se pida un espacio en las negociaciones? Es decir, ¿qué se buscaría con un tipo de participación de ese tipo? Hablo contigo Juan, y voy después con Inés y con Pablo.
Para mí hay dos problemas. El primero es que cuando la investigación se empieza desde un punto de vista, digamos, de países desarrollados. El tipo de preguntas que se hacen acerca de la implementación de ingeniería son bien diferentes a las preguntas que nosotros haríamos como latinoamericanos. Y en este momento yo estoy en los dos puestos, ¿no? Como profesor en Canadá y como colombiano. Yo sé que las preguntas que nos interesan a nosotros como latinoamericanos no son las preguntas que estamos haciendo desde el punto de vista internacional. Por ejemplo, a mí me interesa mucho como colombiano saber cuál es el impacto en el café. Pero si ustedes ven las publicaciones internacionales, esa pregunta no aparece. Hay muchas razones por las que no aparece. En particular, creo yo, por la falta de interés. Pero hay otra muy importante que es tecnológica. No tenemos los modelos necesarios todavía para entender cómo algo como la ingeniería solar puede afectar esos detalles que son, por ejemplo, cuánto llueve en Medellín o algo así, ¿no? Entonces hay unas limitaciones técnicas. Si nosotros hacemos parte de eso como latinoamericanos, esas preguntas aparecen. Las preguntas que Inés está preguntando en los países de Suramérica. Y Inés lo dijo muy rápido. Estos ríos afectan la navegación, que afectan la forma en la que la agricultura, los productos agrícolas se mueven. Esas son preguntas muy locales que nosotros tenemos que participar para que sean parte de la conversación internacional. Y al mismo tiempo, cuando aparecen las preguntas, entonces tenemos que demandar, se dice, exigir que las técnicas, que los modelos sean capaces de responder. El primer paso que vemos ahora, que es un proyecto muy, muy bueno de Decimals, que yo creo que Inés es parte de eso. Toma los modelos globales, internacionales, y dice qué tipo de preguntas quieren hacerse, pero en ese momento todavía estamos usando modelos que no son diseñados para nosotros y preguntas que no empiezan desde el punto de vista latinoamericano. Y eso es lo que yo quisiera ver. Yo quisiera ver participación desde el tipo de preguntas que se hacen y cómo se responden. Ahora, ¿cómo se llega a la mesa de negociación? Eso es normal ahora, digamos, ¿no? Hay mesas en las Naciones Unidas en las que estas conversaciones van a tener peso. Y países latinoamericanos usualmente tienen mucho peso en esas negociaciones. Entonces, para mí en este momento, más allá de las políticas internacionales, preguntemos las cosas que nos interesan, no simplemente las cosas que los países desarrollados están interesados en nosotros. De acuerdo. Muchas gracias. Inés. Sí, yo agregaría también cuestiones de financiamiento. Uno de los temas está vinculado, bueno, ¿quién financia la investigación en estos temas en la región de América Latina? Los recursos que tenemos para investigación en todos nuestros países suelen ser bastante limitados. Estamos invirtiendo recursos para investigar cuáles son las consecuencias del cambio climático, fenómenos de los cuales América Latina es responsable bastante poco, por lo menos en términos de responsabilidad histórica del proceso del cambio climático. Ahora tenemos que también sumar recursos para investigación acerca de cuáles podrían ser las consecuencias de la implementación de geoingeniería. Entonces me parece que en ese sentido la cooperación internacional para avanzar en el conocimiento y fortalecer la investigación en países que tienen probablemente una contribución menor como causantes del problema, pero que sí sufren los impactos, también tiene que formar parte de la discusión global de implementación, de la posible implementación de estas tecnologías. Muchas gracias, Paulo. Eu gostaria de lembrar que os modelos climáticos atualmente usados pelo IPCC, por exemplo, no novo assessment, são 28 modelos climáticos diferentes, eles têm uma deficiência muito forte, previsão de precipitação.
O ciclo hidrológico não é muito bem parametrizado e muito bem representado atualmente ainda nos modelos climáticos. E as alterações no ciclo hidrológico são uma das potenciais alterações muito importantes para a América Latina e Caribe. E os modelos não ainda conseguem dar as respostas com a precisão que nós necessitamos. Então, isso é muito importante. No segundo aspecto que Inês colocou, da questão de recursos financeiros, a América Latina precisa investir fortemente em pesquisas com adaptação climática. Então, com nossos recursos limitados em Brasil, na Argentina, Peru, Bolívia, a questão da adaptação às mudanças climáticas se torna urgente. Então, além de nos adiantarmos e realmente também incrementarmos políticas de pesquisa em potenciais técnicas de geoengenharia climática, o que é positivo, é muito bom. A iniciativa que o Juan mencionou do Decimals é extremamente positiva. Na verdade, nós temos que ter um projeto como Decimals continuamente financiado pelos países da América Latina para nos prepararmos para o futuro que está chegando e batendo as nossas portas. Mas é importante saber que a questão da adaptação climática é crítica. Por exemplo, vai haver enormes mudanças no sistema de armazenamento de água ao longo de todo os Andes, que vai da Argentina até Colômbia, né? Então, com o aumento da temperatura, isso vai alterar o ciclo hidrológico da maior parte da América Latina. E quais são os impactos e como nós outros podemos nos adaptar a estas mudanças? São questões críticas. O Inter-American Institute for Global Climate Research, né, o IAI, está empenhado nessa tarefa, mas ainda precisamos avançar muito na questão da adaptação climática, além de acompanhar e pesquisar essas tecnologias de intervenção climática que, com certeza, vão vir à tona ao longo das próximas décadas. Eduardo, you're muted. Perdón. Paulo, tú mencionabas que uno de los principales riesgos son los temas relacionados con los ciclos hidrológicos, pero hay una pregunta que también creo que es bastante interesante y es cómo la geoingeniería podría llegar a modificar la radiación solar en la región. No sé si ustedes tres tengan alguna impresión sobre el tema. Eu vi essa pergunta. Vejam, todas as tecnologias de geoengenharia, que Inês mencionou algumas, tentam reestabelecer o equilíbrio do balanço radiativo atmosférico. Ou seja, nós estamos falando de 2,4 watts por metro ao quadrado. E esses 2,4 watts por metro ao quadrado são muito pouco perto do fluxo da radiação total na superfície. Portanto, nenhuma dessas técnicas de geoengenharia vão afetar diretamente o aproveitamento da energia solar em América Latina. O impacto principal se dá no aumento da radiação difusa comparado com radiação direta, mas esse aumento também é relativamente pequeno. Então, as maiores alterações não vão se dar no aproveitamento da energia solar em Latinoamérica. Muchas gracias. Inés? No, yo no agregaría nada a lo que ya respondieron sobre esto. Ok, perfecto. Hay un tema adicional y es en gran parte lo que nos ocupa en este webinar y ya como algo para cerrar. Y es, quiero arrancar contigo, Inés, aprovechando que estás conectada de la última pregunta, y es, si tú tuvieras hoy que tomar una primera decisión respecto a geoingeniería en la región, en temas de gobernanza, ¿cuál sería ese primer paso que tú darías?
Inés. Bom, Sí. posso começar? Vai, Inês. Bueno, con respecto a la gobernanza, creo que lo primero que podemos hacer, yo provengo del sector de la ciencia y me parece que el rol que tenemos como científicos es informar a quienes tienen que tomar las decisiones y quienes nos representan como país en los organismos multilaterales como Naciones Unidas, ese tipo de representaciones que probablemente sean en donde se discutan las cuestiones vinculadas a la gobernanza de la geoingeniería. Por lo tanto, me parece que el rol desde la ciencia simplemente tiene que ver con proveer información para que quienes nos representen puedan tomar decisiones informadas acerca de cómo actuar, sin perder de vista que el cambio climático es un problema global, que las soluciones tienen que ser globales y que por lo tanto cualquier instancia de gobernanza tiene que tener una representación de todos los países, ¿sí? Por eso menciono Naciones Unidas, que parecería ser como el paraguas prácticamente natural, donde esto debería discutirse. Sim, eu penso Paulo? que o primeiro, sim, eu penso que o primeiro passo sobre climate geoengineering é estudá-la. A ciência ainda está muito lejos de ter algumas respostas sobre, por exemplo, é factível injetar aerossóis na estratosfera nesta quantidade continuamente ao longo de várias décadas? Nós ainda não temos as respostas científicas para estas questões, além das questões que, Eduardo, você mencionou sobre a questão da governança. Nós precisamos, sim, que nossos países da América Latina e do Caribe trabalhem mais conjuntamente nas soluções que nos afetam para agirmos mais fortemente como um bloco nas questões das mudanças climáticas globais. Então, como Inês colocou, o grande desafio é a governança não só de geoengenharia, mas a governança da mitigação das emissões de mudanças climáticas. Vejam que o Acordo de Paris é muito, muito tímido e o Brasil, por exemplo, não vai cumprir as suas metas do Acordo de Paris. O desmatamento da Amazônia no Brasil está aumentando para 10 a 11 mil quilômetros quadrados por ano, e isto tem uma emissão gigantesca e, basicamente, não há mecanismo de governança que possa impedir um país de praticar esse tipo de efeito deletério no clima do nosso planeta. E a mesma coisa ocorre com os demais países de Latinoamérica. Então, estruturar uma rede de cooperação de governança em relação ao clima e também em relação à geoengenharia climática é muito importante para os países da América Latina e do Caribe. Gracias. Y Juan. Lo único que agregaría es que para mí el primer paso es desarrollar políticas en las que se asegure que la investigación se hace de una forma que integra todas las voces a todos los países y que no se deje la investigación en una forma que ya simplemente pase como si estuviéramos investigando, no sé, carros eléctricos. Esta es una tecnología global y la investigación tiene que satisfacer a ciertas condiciones para ser legítima. Y cualquier forma de gobernanza tiene que buscar que la investigación en geoingeniería sea legítima. Y eso tiene muchas formas, participación de diferentes países, financiamiento tiene que ser, por ejemplo, de países al comienzo, digamos, y no queremos, estos son ejemplos, puede ser que decimos no queremos agentes privados en la financiación para empezar, los resultados y los experimentos tienen que ser documentados y en alguna posición central. Hay cosas en las que uno puede hacer antes de empezar a hacer investigación que hemos hecho ya durante muchos años, pero
pero legitimar esa investigación es bien importante porque, como Inés decía, es esta investigación la que va a informar la política después. Y si la investigación no es legítima, las políticas que se deciden a partir de esa investigación no van a ser legítimas tampoco. Entonces, ese es mi primer paso, sería buscar formas en las que todo el mundo participa en la investigación de una forma cooperativa y coherente. Qué interesante. De verdad les quiero dar las gracias en personal y a nombre de Let's Slack por todo su apoyo. Ya estamos en el límite de tiempo. Quiero, antes de despedirnos, darle las gracias al Carnegie Climate Governance Initiative, C2G, por todo su apoyo, a la CEPAL y a Euroclima por estar presentes y apoyarnos también. De nuevo, a nombre de Let's Slack, les quiero dar las gracias. Les quiero dar las gracias a Paulo, a Inés, a Juan. De verdad es para mí un orgullo contar con ustedes, pues en especial también oír las presentaciones de un colombiano trabajando en temas también tan interesantes. De verdad me siento muy orgulloso. Muchísimas gracias, de verdad, y de nuevo, gracias y esperamos verlos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias.